Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios en esta tarde de sábado, donde podemos alabar y glorificar a nuestro Dios. Como saben, no pudimos tener el estudio anoche. Esta semana ha sido una semana un poco complicada para mí, una semana bien atareada, una semana bien ocupada. Y pues ayer en la tarde nos sentíamos un poco agotados, teníamos un poco de malestar, así que nos acostamos temprano, pero estamos aquí después de ir a la iglesia, de compartir con los hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de reponer nuestras fuerzas con los hermanos junto ante la presencia de Dios. Estamos aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios, pero como siempre hacemos, sacamos unos 10-15 minutos para reflexionar en cuanto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en cuanto a las falsas teorías, las falsas enseñanzas que Satanás quiere que nosotros nos enfrasquemos para poder distraernos y desviarnos de lo que verdaderamente sería nuestro deber en este tiempo final. Satanás, en la mañana, en el sermón de la mañana, nuestro pastor de la iglesia dijo que Satanás logra vencer cuando divide. La palabra de Dios es una. Dios es uno. Y el único deseo de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento, que todos aceptemos ese llamado al arrepentimiento, de que todos confesemos que necesitamos arrepentimiento, de que todos confesemos que necesitamos un Salvador, de que todos confesemos que necesitamos entender que Dios es amor. Pero también necesitamos entender que Dios es fuego consumidor. Como ustedes saben, nosotros en este canal creemos en que con el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con el amor de Jesucristo podemos y debemos buscar vencer el pecado. Pero nosotros no podemos orgullecernos y declarar de que ya no pecamos, de que ya vencimos el pecado, de que soy santo, de que ahora tú necesitas buscar un hombre santo para que Dios pueda escucharte, porque Dios no te va a escuchar porque tú estás en pecado. Y eso pues, ese mensaje de condenación, de desprecio, de decir que ya no hay oportunidad para esa persona que está hundida en el pecado, esa persona que ha decidido apartarse de Dios, que ya no hay oportunidad. Porque si es así, si cuando una persona decide apartarse de Dios, no tiene la oportunidad de regresar nuevamente porque ya está perdido, entonces no tenemos un Dios de amor y misericordia. En el matinal que lleva por nombre nuestra elevada vocación para el 13 de agosto, titulado El alcance
de la fragancia del amor, encontramos lo siguiente. El 13 de agosto, el matinal que lleva por nombre Nuestra elevada vocación, titulado para el 13 de agosto, El alcance de la fragancia del amor. Y a vosotros multiplique el Señor, y haga abundar el amor entre vosotros, y para con todos como es también de nosotros, para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:12. Dios quiere que sus hijos comprendan que para glorificarlo deben dar afecto a aquellos que más lo necesitan. No debe manifestarse egoísmo en la mirada, en las palabras o en los hechos. Cuando se trata con aquellos que pertenecen a la misma preciosa fe, aunque sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, el amor que concede palabras bondadosas solamente a unos pocos, mientras a otros se los trata con frialdad e indiferencia, no es amor, sino egoísmo, y de ninguna manera obrará para el bien de las almas o para la gloria de Dios. Mire, si yo ahora estoy aquí presentando este estudio, si yo ahora digo, en este momento digo, que yo solamente voy a utilizar palabras amables para todos aquellos que le den like, que acepten lo que yo digo, que acepten el mensaje que yo estoy predicando, y para aquellos que no acepten ese mensaje, yo voy a usar palabras soeces y lo voy a llamar de nombres derogativos, y lo voy a decir que son malditos, y voy a utilizar un sinnúmero de palabras ofensivas. Si yo hago eso, yo no tengo el amor de Cristo, yo soy un egoísta. Fíjense lo que lo voy a volver a leer. ¿Por qué? Porque en este momento hay personas que se están levantando diciendo que tienen verdad presente, una verdad jamás nunca escuchada, una verdad que solamente Dios se la ha dado a ellos, que Dios lo levantó a ellos específicamente y a nadie más para traer esta verdad presente, y cuando se expresan contra aquellos que no quieren aceptarlos a ellos, utilizan unas palabras malas, soeces, ofensivas, degradantes, denigrantes. Fíjense lo que dice aquí. El amor que concede palabras bondadosas solamente a unos pocos, mientras a otros se los trata con frialdad e indiferencia, no es amor, sino egoísmo, y de ninguna manera obrará para el bien de las almas o para la gloria de Dios. Nuestro amor no debe reservarse para unos pocos y descuidar a otros. Romper la botella y la fragancia llenará la casa. Aquellos que acopian para sí los rayos de justicia, la justicia de Cristo, y no los dejan refulgir en la vida de otros, pronto perderán los dulces y brillantes rayos de la gracia celestial, reservados egoístamente para ser derramados profundamente sobre unos pocos. Aquellos que poseen mucho afecto son responsables delante de Dios de compartir este afecto con todos aquellos que necesitan ayuda. Amar como Cristo amó. Una pregunta: ¿en qué momento Cristo rechazó a un pecador? ¿En qué momento Cristo le dijo a un pecador: mira, ya tú has pecado demasiado, ya tú no me quisiste aceptar, ya esta es la tercera vez, la quinta vez, la sexta vez, la séptima vez que tú has pecado, ya tú no tienes oportunidad, aléjate de mí, maldito? ¿En qué momento? Porque el Cristo que yo conozco, aún en la cruz, cuando ya los fariseos no tenían oportunidad, los saduceos no tenían oportunidad, cuando ya la mayoría del liderazgo ya no tenía oportunidad, Cristo en la cruz
le dijo al Padre, mira Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Por eso después de que Cristo murió, muchos de esos fariseos aceptaron el mensaje. ¿Cómo yo puedo decir ahora que ese Cristo que oró por aquellos que lo estaban clamando, hoy se cansa de perdonar? ¿Cómo yo puedo llamar a ese Dios perdonador y misericordioso? Yo le puedo decir nombres y adjetivos que yo no me atrevo a decirlo. Cuando yo los digo hablando con mi esposa dice, no digas eso. Pero si yo quisiera que ustedes pudieran, yo quisiera poder decirlo, pero no me atrevo a decirlo. Porque es una blasfemia delante de Dios. Dice aquí, amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo tiempo y en todo lugar, mediante palabras bondadosas y miradas agradables. Esto no les cuesta nada a aquellos que lo hacen, pero dejan tras sí una fragancia que envuelve el alma. Su afecto nunca puede ser estimado. No solo es una bendición para el que la recibe, sino también para el dador, porque reaccionan sobre él. El amor genuino es un atributo precioso de origen celestial, el cual aumenta en fragancia en proporción a lo que se comparte con otros. Las almas de aquellos que aman a Jesús estarán rodeadas de una atmósfera pura y fragante. Hay quienes ocultan el hambre de su alma. Estos serán grandemente ayudados por una palabra tierna y un recuerdo bondadoso. Los dones celestiales derramados abundante y ricamente por Dios, a su vez deben ser derramados por nosotros sobre todos los que se hallan en la esfera de nuestra influencia. Así revelamos un amor que es nacido del cielo, el cual aumentará a medida que lo usemos abundantemente para bendecir a otros. Así glorificamos a Dios. O sea que mis palabras bondadosas no pueden ser solamente para aquellos que me aceptan a mí, que aceptan el mensaje que yo digo, que aceptan la verdad que yo digo tener. No puede ser así. Perdón. Yo quiero leer otro matinal, que es Maranata, el Señor viene, para el 14 de agosto, titulado Tambores, danzas y estrépito. En el año 1900 surgió una doctrina, una teoría, una enseñanza, una doctrina falsa en cuanto a la carne santa. Esa teoría de la carne santa era de que después de que usted era justificado, ya usted no podía pecar más. Usted no pecaba más porque ya usted era santo y no pecaba más. La mensajera del Señor dice que en el último tiempo pasaría lo mismo que pasó en ese campestre de Muncie, Indiana. Y dice aquí, tambores, danzas y estrépito. Maranata, el Señor viene, 14 de agosto, dice, hágase todo decentemente con orden. 1 Corintios 14:40. Estas mismas cosas que había explicado que ocurrían, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos se confundirá de tal manera que no podrán confiar en él para tomar decisiones correctas, y a eso considera la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante este ruido enloquecedor. Eso es una invención de Satanás para disimular sus ingeniosos métodos destinados a desvirtuar la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y vivificadora verdad para este tiempo. El ruido enloquecedor aturde los sentidos y desnaturaliza lo que
si se condujera en la debida forma, constituiría una bendición. La influencia de los instrumentos satánicos se combina con el estrépito y el vocerío, semejante a un carnaval, y a eso le dominan la obra del Espíritu Santo. Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones que los desorientan. Son incapaces de decir que creían anteriormente con respecto a los principios bíblicos. No debiera estimularse esa clase de culto. Esa misma influencia se manifestó después de cumplida la fecha en 1844. Se ofreció la misma clase de espectáculos. Los hombres se excitaron y sintieron impulsados por un poder que creían que era de Dios. Hombres y mujeres supuestamente guiados por el Espíritu Santo celebran reuniones en estado de desnudez. Hablan acerca de la carne santificada. Decían que estaban fuera del alcance del poder de la tentación. Cantaban y gritaban y hacían toda clase de manifestaciones ruidosas. Satanás le estaba dando la forma a la obra y el resultado era la sensualidad. La causa de Dios fue deshonrada. La sagrada verdad fue arrojada en tierra por agentes humanos. Di mi testimonio declarando que estos movimientos fanáticos, ese ruido, ese bullicio, eran inspirados por el espíritu de Satanás, quien estaba haciendo milagros para engañar, si era posible, aún a los escogidos. Debemos ser vigilantes, mantener una relación íntima con Cristo para no ser engañados por los artificios de Satanás. El Señor desea que en su culto haya orden y disciplina y no agitación y confusión. Pero fíjense, ahí dice que la carne santificada, la carne santa, dice que la gente decía que ya no estaban al alcance del poder de la tentación. Esta gente que se han levantado con esta nueva teoría es igual. Ya ellos dicen que ya ellos no pecan, que ya ellos no están al alcance de las tentaciones de Satanás. La pregunta es, ella dijo que eso que pasó allá en Indiana pasaría justamente antes de que se cerrara la puerta de la gracia. ¿Está la música enloquecedora en las iglesias? Sí. ¿Se está levantando el movimiento de la carne santificada otra vez? Sí. Entonces eso quiere decir que estamos a punto de que se cierre la gracia para nosotros y de que Cristo regrese. Así que, hermanos, tenemos que estudiar. Fíjense, dice, hay que estar en conectados constantemente con Dios. Hoy estudiamos en la lección de escuela sabática eso mismo, que para yo poder vencer, para yo poder recibir el Espíritu Santo, tener el amor de Cristo, tener unidad, tenemos que estar conectados constantemente con la vid que es Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Un momentito, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos has permitido disfrutar hasta este momento de un sábado más. Y te damos gracias porque en este momento tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos que sea tu Santo Espíritu el que mora en medio nuestro, que sea tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu justicia el que se manifieste en este lugar. Y que nosotros podamos entender que solamente en ti hay verdad. Y podamos aceptarla, vivirla para testificar de tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo nuevamente el que hable en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida hermana Ash, hermana Lilian, que son los únicos nombres que veo. Estamos nuevamente para continuar,
el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Estamos en el capítulo número 11, bienvenida hermana Astrid. En el capítulo número 11 titulado ¿Dónde hallar la verdad? Acuérdense que en los capítulos anteriores estuvimos hablando acerca del tesoro, la perla de gran precio y la red y la pesca. Y la semana pasada empezamos dónde hallar la verdad. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 51 y 52, la misma lectura que tuvimos para el comienzo de la semana pasada, el estudio del sábado, dice así. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas después de todas las parábolas que le dijo? Ellos respondieron, sí, Señor. 52, entonces Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de que la verdad se encuentra en dos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que los dos, el Antiguo Testamento expresaba al Mesías que había de venir y el Antiguo Testamento testificaba del Mesías que había venido. El Antiguo Testamento, por eso Cristo dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que ustedes creen que ahí se encuentra la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que el Antiguo Testamento les hablaba al pueblo de el Mesías que había de venir y el Nuevo Testamento entonces hablaba del Mesías que había llegado. Y leímos en Apocalipsis acerca de los dos testigos allá en Francia, cómo esos dos testigos, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, esos dos testigos habían sido echados al fuego. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa quemaron muchas Biblias. Porque la Revolución Francesa se cansó de la tiranía del papado y por eso ellos decidieron acabar con la Biblia. Porque decían ya no creemos en Dios. Por eso fue que ocurrió lo que ocurrió en Francia nuevamente en las últimas Olimpiadas, que esta gente se burlaron de esa última cena, de esa pintura de la última cena, se burlaron. Y por eso es que el mundo está como está. Decíamos esta mañana en la escuela sabática que el mundo se ha desconectado completamente de Dios. Y como el mundo, incluyendo la mayoría de las iglesias cristianas o religiones, se han desconectado de Dios y se han conectado al mundo, por eso es que estamos viviendo en la situación en que estamos viviendo. Acabo de ver noticias que en un lapso de 2 semanas en Texas se han dado vueltas, se han volteado 2 autobuses escolares causando muerte y heridas. Vemos inundaciones, vemos terremotos, vemos secuestros, vemos asesinatos, vemos guerras, división. Este mundo está completamente dividido. Y eso lo está logrando Satanás. ¿Y por qué? Porque nos hemos desconectado de la vida. Nos hemos desconectado del tesoro. Nos hemos desconectado de la perla. Nos hemos desconectado del único que nos puede dar paz y seguridad. Y nos hemos apartado de el tesoro para sacar cosas nuevas y cosas viejas. ¿Dónde hallar la verdad? Yo voy a leer en la página 99 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, voy a leer
el párrafo anterior donde nos quedamos, el último párrafo que leímos la semana pasada, y vamos a seguir hacia adelante. Bienvenida, hermana Lucy. La verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las Escrituras mira, por sí decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus profundidades. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas. Cuando yo estudio la palabra de Dios, el conocimiento es ilimitado. El aprendizaje es ilimitado. La misericordia, fíjense, cuando se estudia la palabra de Dios, la misericordia de Dios es ilimitada. Pero cuando yo me desconecto de la palabra de Dios, la misericordia de Dios tiene un límite. ¿Ok? El amor de Dios siempre es ilimitado. Aunque usted se desconecte de Dios, su amor es ilimitado. Pero aquellos que estamos conectados con Dios constantemente, diariamente, en todo momento, su misericordia es ilimitado como su amor. Pero aquellos que se desconectan de Dios voluntariamente y no quieren conectarse nuevamente con la vida de Cristo Jesús, la misericordia de Dios tiene un límite. Ahora seguimos. Página 99. A la página 100. Dice: la verdad, tal como se halla en Cristo. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? ¿Dónde se va a hallar la verdad? En Cristo. Pero Cristo lo encontramos en el tesoro, la palabra de Dios. Donde único yo encuentro la verdad es en Cristo, pero Cristo nos dejó a nosotros su palabra para encontrarlo a Él, para conectarnos con Él. Dice: la verdad tal como se halla en Cristo puede ser experimentada, pero nunca explicada. Yo puedo experimentar la verdad, pero ¿podemos nosotros explicar a Cristo? ¿Podemos nosotros explicar ese amor de Dios en que se hace hombre y viene a la tierra a pelear en el terreno de Satanás por el amor que nos tenía y nos tiene y nos tendrá a nosotros? Si alguien puede explicar eso, es Dios. Porque el único que puede explicar el amor, la misericordia y la gracia de Dios es Dios. Es el único. Su altura, anchura y profundidad sobrepujan nuestro conocimiento. Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para hacer solo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable, tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género humano. Acuérdense, cuando Dios crea al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Cuando entra el pecado, esa imagen y semejanza de Dios se fue disminuyendo,
¿Hasta qué punto? Hasta que hoy, a menos que nosotros nos conectemos nuevamente con la vida que Cristo Jesús, esa imagen de Dios se ha ido y ya casi está inexistente en el hombre. Y Cristo dice, de la única forma que nosotros podamos ser restaurados a la imagen de Dios es a través de Cristo Jesús. Cada vez que yo escucho a estas personas que dicen que después que usted es justificado ya no puede pecar más, me acuerdo cuando fue llevada María Magdalena a los pies de Cristo para que Cristo la condenara, para que Cristo tirara la primera piedra, para que Cristo dijera a la orden, sí, condénenla, adúltera, maldita, hija del diablo, apedréenla. Eso era lo que querían estas personas. Y cada vez que yo escucho esta nueva teoría, me trae eso a la mente. ¿Por qué? Porque después de que Cristo se queda solo con María Magdalena, le dice, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo a ti no te condeno, vete y no peques más. Pero fíjense, 7 veces más tuvo que decir lo mismo Cristo Jesús. Hasta el final del ministerio de Cristo fue que María Magdalena entendió el amor incomprensible y reconoció que ya no podía más y fue y se entregó finalmente a los pies de Cristo, y Cristo le dice, mira, ahora tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados. ¿Quién soy yo para condenar a un alma que ha sido vencida por la tentación? Si yo también puedo ser vencido en cualquier momento por la tentación. Dice la página 100. Sin embargo, no es posible ver todo lo que podemos soportar de la compasión divina. Esta se descubre al alma humilde y contrita. Entenderemos la compasión de Dios en la misma proporción en que apreciamos su sacrificio por nosotros. Al estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón, el grandioso tema de la redención se abrirá a nuestra investigación. Aumentará en brillo mientras las contemplamos y mientras aspiremos a entenderlo, su altura y profundidad irán continuamente en aumento. ¿Qué dice? Que si yo quiero empezar a entender un poco aquí en la tierra, si yo quiero empezar a entender un poco el amor de Dios aquí en la tierra, yo tengo que estudiar su palabra. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque vamos a estar la eternidad y nunca vamos a comprender el amor de Dios. Nunca. Pero si yo quiero empezar a tratar de comprender el amor de Dios aquí en la tierra, yo tengo que ir a su palabra. Duele en el corazón que toda esta gente arrastran a pueblo y los llevan a un fanatismo que los lleva a estas personas a crear casi un odio por aquellos que ellos dicen ser pecadores porque ellos se creen santos. Eso duele ante los ojos de Dios. Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19. Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Jesús es el Hijo literal de Dios. Acuérdense esto, gente. El nombre Jesús
le fue dado cuando nació en la tierra. ¿Ok? El nombre Jesús le fue dado a ese eterno Dios cuando vino a la tierra y nació. O sea que Pablo está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante Dios Padre de nuestro, el que vino a la tierra, Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo que Cristo es literalmente allá en la eternidad el Hijo de Dios. Ok, seguimos. 15. De quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra. 16. Para que os dé conformar a las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. 18. Podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Están viendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros, al estudiar la palabra de Dios, podemos empezar a conocer, a comprender su amor. Con todos los santos podemos empezar a comprender la altura, la anchura, la largura, la profundidad del amor de Dios. Pero solamente a través de estudiar su palabra, solamente a través de la conexión diaria que yo pueda tener con Cristo Jesús. Sigue diciendo la página 100. Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. ¿Cómo? Si permitimos, si nos mantenemos y permitimos constantemente que el Señor obre en nosotros, la fortaleza que tendremos será grande. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? ¿En qué tiempo vivió Enoc? En donde la maldad había llenado el mundo. En donde todo era de continuo solamente al mal, según dice la Biblia. Y en medio de esa maldad, la conexión de Enoc con Dios era tan y tan y tan intensa, era tan y tan y tan profunda, era tan y tan constante, que el Señor le dijo: bueno, mira, Enoc, ya tu mente no sirve en la tierra, porque tu mente está en el cielo, así que Enoc, te voy a llevar de este lugar y te voy a llevar al cielo. Así deberíamos ser nosotros. Deberíamos anhelar tanto estar con Dios, que nuestra mente nos sirva para esta tierra, porque nuestra mente está constantemente anhelando la presencia de Dios por la eternidad en el cielo. Y en la tierra nueva, perdón. Por 1000 años en el cielo y por la eternidad en la tierra nueva.
Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que han estado con Jesús y aprendido de Él. El mundo tiene que ver eso en nosotros. Sigue diciendo la página 101. En aquellos que la posean, la religión de Cristo se revelará como un principio vivificador que todo lo penetra, una energía espiritual y viviente que obra. Fíjense, estamos estudiando la lección de escuela sabática y yo vi este proceso. Si yo quiero recibir el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, el pastor decía hoy que tenemos que estar unidos, pero también tenemos que obedecer a Dios. Para yo poder recibir la promesa del Espíritu Santo, yo tengo que obedecer a Dios. Entonces yo recibo la promesa del Espíritu Santo porque estoy unido con mis hermanos y estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, entonces en nosotros nos llenamos del fruto del Espíritu, que es amor. Y cuando yo tengo ese fruto del Espíritu que es amor, yo tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Porque tengo ese fruto del Espíritu que es amor. Primera de Corintios 13:13. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque Dios es amor. El fundamento del reino, del gobierno de Dios es amor. Porque los 10 mandamientos expresan el carácter de Dios, que es amor. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, estoy unido con el pueblo, recibo el Espíritu Santo, estoy lleno del fruto del Espíritu, que es amor, y entonces yo ahora empiezo a hacer buenas obras y empiezo a atraer a las personas a Cristo. Ese es el proceso que se puede obtener o se puede llegar a tener si yo mantengo constante conexión con Cristo. Dice, te manifestará la frescura, el poder y el gozo de la perpetua juventud. El corazón que recibe la palabra de Dios no es como un pozo de agua que se evapora, ni como una cisterna rota que pierde su tesoro. Estamos en la página 101 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Es como el torrente de la montaña alimentado por fuentes inagotables, cuyas aguas frescas y cristalinas saltan de una roca a otra, refrigerando al cansado, al sediento y al cargado. Acuérdense que Cristo dijo, si ustedes beben de esta agua que soy yo, de ustedes brotarán ríos vivos, de agua viva. ¿Para qué? Para darle agua al sediento, para mojar los labios al cansado, para llevar esperanza a ese pecador perdido, empedernido, que Satanás lo tiene esclavizado en el pecado. Yo tengo que ser para ese pecador aliento, fortaleza, no condenación, sino traer a ese pecador, decirle, mira, tú sabes lo que está acabando contigo, el pecado. Tú sabes lo que está acabando contigo, el orgullo, el odio, la maldad, la mentira, el robo, el adulterio. Eso es lo que está acabando contigo. Entonces nosotros con amor lo llevamos a Cristo y le decimos, mira, el único que te puede dar poder para salir de esa condición se llama Cristo Jesús. El único que te puede dar la fortaleza para cuando el enemigo te venza y caigas en la tentación, el único que en medio de ese lodo
cenagoso, en medio de la profundidad de las olas, como le pasó a Pedro, el único que te puede sacar de ahí se llama Cristo Jesús. Esa es la forma que nosotros podemos representar el amor de Dios ante un mundo que perece. Sigue diciendo en la página 101. Esta experiencia imparte a cada maestro de la verdad las cualidades necesarias para hacerlo un representante de Cristo. El espíritu de la enseñanza de Cristo comunicará fuerza y precisión a sus manifestaciones y oraciones. Su testimonio por Cristo no será mezquino y sin vida. El ministro no predicará repetidas veces los mismos discursos estereotipados. Su mente se abrirá a la constante iluminación del Espíritu Santo. Mire, tiempo atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan, el concepto era criticar siempre a la iglesia. Criticar lo malo que se está haciendo en la iglesia. Yo creo que ya eso tiene que parar. Nuestro mensaje debe ser un llamado al pueblo. Un llamado de amor, de misericordia, el último llamado de amonestación al pueblo, al mundo. A que volvamos a Dios. A que volvamos a esas sendas antiguas. A orar los unos por los otros. Que si todavía Dios tiene un pueblo interesado en volver a sus caminos, que nosotros podamos ser parte del medio que Dios utilice para llevar a ese pueblo a los caminos verdaderos, no a una religión. Nosotros no estamos llamados tanto a buscar que la gente acepte mi religión, mi creencia, mi cristianismo, mi iglesia, no. Nosotros estamos llamados a decirle a la gente, mira, esto está a punto de terminar. El mundo está a punto de acabar. Todo esto está a punto de ser destruido. Todo esto está a punto de terminarse. Está a punto de Cristo decir, consumado es, se acabó, ya se acabó la misericordia. Todavía hay tiempo para regresar, para estar bajo la gracia de Dios. Para eso nosotros hemos sido llamados. Yo siempre he dicho que el Señor quiere que nosotros le ayudemos a llenar el cielo, no a llenar iglesias. ¿De qué vale tener una iglesia llena al tope, pero que todos estemos perdidos dentro de la iglesia? Dios quiere llenar el cielo. Eso es lo que a Dios le interesa. Porque aquí en la tierra llenamos la iglesia y ¿qué hacemos? ¿Sirve de algo? El libro de Juan. Libro de Juan capítulo 6. Versículos 54 al 63. Es largo, pero esto es muy importante. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos al oír esto dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues
que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es la carne que yo tengo que comer? No es literalmente la carne de Cristo. La carne que yo tengo que comer es esto, la palabra de Dios. Yo quiero tener vida eterna, aunque muera, aunque vaya al descanso. Yo quiero ser resucitado cuando Cristo venga. ¿Qué yo tengo que hacer? Comer su carne, beber su sangre, que es la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Página 101 sigue diciendo: cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, el elemento de vida eterna se encontrará en el ministerio. No habrá acopio de ideas añejas y siempre repetidas. ¿Qué quiere decir eso? Hay pastores que repiten y repiten y repiten porque no estudian, no están conectados con Dios. El ministro, el anciano, el evangelista siempre tiene que traer nueva palabra para su pueblo. No habrá acopio de ideas añejas y siempre repetidas. El sermonear insípido y sin interés terminará. Se presentarán las viejas verdades, pero se verán con una nueva luz. Habrá una nueva percepción de la verdad, una claridad y un poder que todos discernirán. Yo le pregunto a la gente: ¿la reforma pro salud es nueva verdad o es verdad presente? ¿Es nueva verdad? No. ¿Usted sabe por qué la reforma pro salud es verdad presente hoy? Porque el pueblo de Dios se regresó a Egipto a comer de las ollas de Egipto. Pero la reforma pro salud se encuentra en Génesis 1:29. Ahí está la reforma pro salud. Por eso es que la mensajera del Señor dice que el pueblo del tiempo del fin estará participando de la dieta original de Génesis 1:29. Que tenemos que volver a esa dieta original de Génesis 1:29 si queremos participar con Cristo en su reino. La reforma pro salud se hace verdad presente hoy porque el pueblo de Dios que la recibió en 1863 se cansó de comer maná y decidió volverse a las ollas de Egipto. Y por eso Dios tuvo que nuevamente levantar la reforma pro salud. ¿Por qué la reforma en la vestimenta es verdad presente hoy? Porque lo mismo, porque el pueblo de Dios se cansó de vestirse como Dios dijo y se fueron a vestirse como Egipto. Pero dice, verdades viejas con una ¿qué? Con una luz que brilla más hoy. No es una nueva verdad, es una vieja, es una verdad que siempre ha existido, pero que como el momento es necesario hoy, se tiene que abrir nuevamente con una nueva luz, con una luz más brillante. Aquellos que tengan el privilegio de sentarse a los pies de tales ministros, si son susceptibles a la influencia del Espíritu Santo, sentirán el poder vivificador de una nueva vida. El fuego del amor divino se encenderá en ellos. Sus facultades perceptivas serán avivadas para discernir la hermosura y la majestad de la verdad. El fiel padre de familia representa lo que debiera ser todo maestro de los niños y los jóvenes. Se hace de la palabra de Dios su tesoro. Si hace de la palabra de Dios su tesoro, descubrirá continuamente nueva hermosura y nueva verdad. Cuando el maestro confíe en Dios en oración, el Espíritu de Cristo vendrá sobre él y Dios obrará por su medio con el Espíritu Santo sobre las mentes de los demás.
El Espíritu llena la mente y el corazón de dulce esperanza, valor e imágenes bíblicas, y todo esto será comunicado a la juventud mediante su instrucción. Fíjense que ahí encontramos a los tres: Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Cristo, y Dios, el Espíritu Santo, obrando los tres unidos para que tú y yo podamos recibir el conocimiento de la verdad del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 10. Vamos al Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 10 y versículos 12 al 14. Dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Ustedes se acuerdan que no hay evangelio sin ley? ¿Por qué? Porque ¿qué hace el evangelio? ¿Qué es lo que tiene que hacer el evangelio? Transformar, tiene que cambiar, tiene que modificar, tiene que renovar. Y fíjense lo que dice aquí el salmista David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace el evangelio? Convierte. ¿Qué hace la ley? Convierte. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Usted no tiene que ir allá a Montemorelos, no tiene que ir allá a Andrews University, no tiene que ir a Walla Walla, no tiene que ir a Southern. No. La ley y el testimonio de Dios te hace sabio, te cambia, porque la ley es el evangelio. Dice el 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice el 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. El 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. 13: detén asimismo a tus siervos de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran transgresión. 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Amén. ¿Entendemos? Dice la página 102: las fuentes de paz y gozo celestial, abiertas en el alma del maestro por las palabras de la investigación, llegarán a ser un poderoso río de influencia para bendecir a cuantos se relacionan con él. La Biblia no será un libro cansador para el estudiante. Bajo un instructor sabio, la palabra llegará a ser cada vez más deseable. Hemos perdido el deseo de estudiar la palabra de Dios. Deseamos más el trabajo, el estudio, salir con la familia a la playa, aquí para allá. No sacamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. No la deseamos. Será como el pan de vida y nunca se volverá añeja. Su frescura y hermosura atraerán y encantarán a los niños y a los jóvenes. Es como el sol cuando brilla sobre la tierra, que imparte perpetuamente luz y calor sin agotarse nunca. Mire, gente, si nosotros creemos que la mayoría del pueblo de Dios se va a salvar, estamos en un error. Ahora, deberíamos dejar de orar para que Dios ayude a su pueblo a reconocer eso y que volvamos a Él.
No. Hay que seguir orando. Hay que seguir rogando. En el libro de Ezequiel capítulo 8 se encuentran unas abominaciones terribles que la mayoría del pueblo de Dios estaba haciendo. Pero en medio de esas abominaciones, en medio de ese pueblo que la mayoría se había apartado de Dios, había un remanente que estaba rogando y clamando y llorando y pidiéndole al Señor que abriera los ojos del pueblo para que se volvieran a Dios. Nunca se debe dejar de clamar a Dios por su pueblo. Nunca. Sigue la 102. El Espíritu educador y santo de Dios se halla en su palabra. Una luz nueva y preciosa brilla de cada una de sus páginas. Allí se revela la verdad y las palabras y las frases se hacen claras y apropiadas para la ocasión, como la voz de Dios que habla al alma. El Espíritu Santo se deleita en dirigirse a los jóvenes y descubrir ante ellos los tesoros y la belleza de la palabra de Dios. Las promesas pronunciadas por el gran Maestro cautivarán los sentidos y animarán al alma con un poder espiritual divino. Se desarrollará en la mente fructífera una familiaridad con las cosas divinas que será como una barricada contra la tentación. Queremos vencer la tentación. ¿Qué hay que hacer? Buscar la ayuda en la palabra de Dios. Hoy estábamos en la iglesia hablando un hermano y yo, y él tiene razón. Casi ya no hay remanente en la iglesia adventista del séptimo día. Lo que hay es muy poco. Porque aquellos que se han mantenido en la iglesia, que eran fieles a Dios, con el tiempo muchos de ellos se han dejado influenciar y se han apartado de esa senda que llevaban. Pero todavía hay un mínimo remanente ahí. Y yo tengo fe de que muchos de aquellos que se han dejado influenciar, antes de que se acabe todo, reconocerán que se han dejado influenciar, así como el rey Salomón se dejó influenciar por todas esas mujeres, al punto que se apartó tanto de Dios, que se volvió casi ateo, se volvió tan afeminado, pero en el último momento, ya cuando estaba a punto de acabarse la misericordia de Dios con Salomón, Salomón reconoció que todo es vanidad y dio paso atrás. Se cansó de beber de cisternas rotas y volvió a la cisterna pura y limpia de Dios. Por eso es que hay que seguir rogando para que el pueblo de Dios despierte y le abran la puerta a Cristo para que Cristo pueda entrar nuevamente y tomar el control de las situaciones y llevar al pueblo al puerto seguro. Salmo 119. Salmo 119, versículos 9 al 16, dice lo siguiente. Salmo 119, versículos 9 al 16 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que sobre toda riqueza. 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y 16. Me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Página 102 a la 103 dice: las palabras de verdad
crecerán en importancia y llegarán a tener una amplitud y una profundidad de significado con la cual nunca hemos soñado. La hermosura y la riqueza de la palabra tienen una influencia transformadora sobre la mente y el carácter. La luz del amor divino brillará en el corazón como una inspiración, como una inspiración. El aprecio por la Biblia crece a medida que se la estudia. El aprecio por la Biblia únicamente, voy a añadir esa palabra, no me condenen ni nada, es que yo creo que es muy importante que entendamos que el aprecio por la Biblia crece únicamente a medida que la estudiemos. Por cualquier camino que se dirija al estudiante, hallará desplegados la infinita sabiduría y el amor de Dios. Vamos en la 103. El significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. Nosotros todavía no entendemos plenamente lo que significa estar en este día de expiación. ¿Qué significa estar en este día de expiación? En el día de expiación, en el tiempo de Israel en el desierto, era obligatorio ayunar. Obligatorio. Cuando la Biblia dice que tenían que afligir sus almas, era que tenían que ayunar. Obligatorio. Cuando caía la puesta del sol, hasta que era la otra puesta del sol, era un sábado, ese día de expiación. Y por esas 24 horas había que ayunar. Si nosotros estamos hoy desde el año 1844 en el día de expiación, ¿eso quiere decir que vamos a estar ayunando sin comer nada ahora? No. Ahí es que viene el mensaje de la reforma pro salud. El ayuno que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sabes cuál es? Que volvamos a la dieta original. Ese es el ayuno que Él quiere de nosotros, que abandonemos todo lo que hace daño, todo lo que perjudica al cuerpo, todo lo que nos aparta de Dios. Comida, bebida, vestimenta, todo lo que nos aparta de Dios. Tenemos que abandonarlo y utilizar todo lo que Dios nos ha dado con sabiduría. Ese es el ayuno que tenemos que tener hoy. Por eso es que no entendemos, ni aún nosotros entendemos, verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que lo entendemos hoy. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas en las personas que con corazón contrito están investigando la palabra de Dios y están orando para alcanzar más de la longura y la anchura y la profundidad y la altura del conocimiento que solo Él puede dar. He estado escuchando a una persona que está estudiando el santuario. Y esa persona dice que en el santuario hay una sola puerta. Según lo que yo he estudiado, en el santuario hay 3 puertas. Se abrió la puerta del atrio en el año 31 cuando Cristo entró al atrio y sacrificó su vida en el Calvario, en el altar del sacrificio. Después, el lavacro representa la resurrección de Cristo.
Cuando Cristo sale del lavacro, que resucita, que es ascendido al cielo, se cierra esa puerta del atrio y se abre la puerta del lugar santo, y Cristo entra al lugar santo en el año 31. Y esta puerta del lugar santo estuvo abierta hasta el año 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, cierra la puerta del lugar santo y abre la puerta del lugar santísimo, y esa puerta está abierta desde el año 1844, pero muy pronto esa puerta también se va a cerrar. Por eso es que la iglesia de Filadelfia dice: mira, yo he cerrado una puerta que nadie puede abrir y he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Pero ustedes saben qué, la Odisea cerró una puerta. No cerró la puerta del lugar santísimo. La Odisea cerró la puerta del corazón y no quiere dejar a Cristo entrar. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, el libro que la gente ni siquiera quiere abrir, porque piensan que es un libro de monstruos, de bestias, de destrucción, de condenación, cuando el libro de Apocalipsis es un libro de amor. ¿Saben por qué? Porque según Apocalipsis 1-3 dice: la revelación de Jesucristo. ¿Quién es amor? Si es la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de amor. Porque dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan su siervo. 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Juan, bienaventurado el que lee. Fíjense que si es el libro de Apocalipsis, es un libro tan lleno de amor, que el libro de Apocalipsis comienza con una bienaventuranza, con una bendición. Bendecido es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ustedes ven el amor de Dios en esos 3 versículos? El libro de Apocalipsis es un libro de amor. Es tan grande el amor de Cristo que ha revelado a Jesucristo en el libro de Apocalipsis para que nosotros podamos entender en el tiempo en que estamos viviendo y podamos prepararnos para que Cristo pueda venir a buscar a su pueblo. Es tan grande el amor de Dios en el libro de Apocalipsis y nosotros no lo entendemos. Página 103 sigue diciendo: al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado allí lo que acontecerá en los posteros días y dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita. ¿Qué tenemos que estudiar? Especialmente el libro de Apocalipsis. Juan, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, Juan, en el capítulo 17, versículos 1-3, dice lo siguiente. Fíjense. Dice, 17 de Juan, capítulo 17 de Juan, versículos 1-3, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo,
para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que tenemos que conocer a Dios en tres personas, pero también tenemos que reconocer que ese Dios tomó la forma humana para poder venir a la tierra y vencer donde yo caí para yo poder ser salvo. Tenemos que entender eso. Tenemos que reconocer eso. Dice la página 103, sigue diciendo: ¿por qué es que no comprendemos el valor de este conocimiento? ¿Por qué no arden estas preciosas verdades en nuestro corazón? ¿Por qué no hacen temblar nuestros labios y penetran en todo nuestro ser? Al concedernos su palabra, Dios nos puso en posesión de toda verdad esencial para nuestra salvación. Página 103, último párrafo en el libro físico. No sé en el libro electrónico qué página es, pero en la página 103 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, subraya esto, mira. Lo que yo necesito para mi salvación, subraya, dice: al concedernos su palabra, Dios nos puso en posesión de toda verdad esencial para mi salvación. Millares han sacado agua de estas fuentes de vida y sin embargo, la provisión no ha disminuido. Millares han puesto al Señor delante de sí y contemplándolo han sido transformados a su misma imagen. Su espíritu arde dentro de ellos mientras hablan de su carácter, contando lo que Cristo es para ellos y lo que ellos son para Cristo. Pero estos investigadores no han agotado estos temas grandiosos y santos. Millares más pueden empeñarse en la obra de investigar los misterios de la salvación. Mientras uno se esparcíe en la vida de Cristo y el carácter de su misión, rayos de luz brillarán más distintamente con cada intento de descubrir la verdad. Cada nuevo estudio revelará algo más profundamente interesante que lo que ya ha sido desplegado. El tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo. Y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará: grande es el misterio de la piedad. ¿Por cuánto tiempo? Mientras dure el tiempo estaremos estudiando ese misterio de la piedad, que es el amor de Dios. ¿Saben cuál es el misterio de la piedad? Que nosotros nunca vamos a entender por toda la eternidad cómo ese Dios tan poderoso, tan grande, decidió dejarlo todo, entregarlo todo y venir a esta tierra a nacer como un niño en la pobreza, en medio de la iniquidad, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Vamos a estar estudiando ese misterio de la piedad por toda la eternidad. Último párrafo que leeremos en esta tarde. Dice, página 104. En la eternidad aprenderemos aquello que,
de haber recibido la iluminación que fue posible obtener aquí, habría abierto nuestro entendimiento. Los temas de la redención llenarán los corazones y las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades eternas. Entenderán las verdades que Cristo anheló abrir ante sus discípulos, pero que ellos no tenían fe para entender. Eternamente irán apareciendo nuevas visiones de la perfección y la gloria de Cristo. Durante los siglos interminables, el fiel padre de familia, escuchen, aquí no está hablando del Padre de Dios eterno, escuchen, aquellos que dicen que no va a haber familias en la tierra nueva, dice aquí en palabras de vida del gran maestro, durante los siglos interminables, el padre de familia sacará de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo es que se titula? ¿Dónde hallar la verdad? Mira, una de las cosas más importantes que debe hacer un ministro del Evangelio, ¿sabe qué es? Llamar al pueblo al arrepentimiento. Llamar al pueblo a entregarse nuevamente a Cristo Jesús. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo sé por lo que yo estoy pasando. Yo sé por lo que mi familia está pasando. Pero yo no sé por lo que tú estás pasando. Por cualquier cosa que tú estés pasando, quiero que sepas algo. No dejes que Satanás te diga a ti que ya tu tiempo de gracia se acabó, que ya tú eres tan pecador, has cometido tanto pecado, que ya tú estás condenado para la perdición, que ya te llevó el diablo. No dejes que Satanás diga eso. Acuérdate que todavía hay tiempo de regresar a Cristo Jesús. El llamado en esta tarde es: regresa, Padre. Hijo pródigo, regresa a tu casa. El Padre te está esperando con brazos abiertos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, siempre tenemos que darte gracias. Tenemos que darte gracias por la hermosura de tu evangelio. Tenemos que darte gracias porque en tu palabra tú has dejado todas las verdades necesarias para nuestra salvación, para mi salvación. Por eso te pedimos, Señor, que de ahora en adelante tú nos des el anhelo, el interés, el deseo de abrir tu palabra cada día para encontrar esas verdades para la salvación. Que nos hagas entender que sin tu verdad, sin tu palabra, no seremos salvos. Sin tu verdad, sin tu palabra, no podremos vencer al enemigo, no podremos vencer las tentaciones, no podremos vencer el pecado y por ende nos perderemos. Ayúdanos, por favor, te rogamos en este momento. Ayuda a cada familia que está aquí representada, a Ashley, Cona, a Lilian, a Lucy, a Astrid, y a aquellos que no puedo ver, Señor, llega a estos lugares. No dejes que Satanás nos condene y nos quite el privilegio de regresar a ti. Señor, por favor, no nos abandones. No abandones a tus hijos que se han apartado
Te rogamos que llegues a estos lugares y los tomes en tus brazos de amor y les digas, hijo, vuelve a casa. Acompáñanos en el resto de sábado que queda. Que podamos comenzar una semana con gozo, porque nos hemos gozado contigo. Gracias nuevamente, porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sigo pidiendo sus oraciones por este servidor, por mi familia, por mis hijos, y que muy pronto esta distancia que nos separa tanto podamos ese sábado a las 3 de la tarde bajo la sombra del árbol de la vida, que todos nosotros podamos encontrarnos allí y abrazarnos para nunca más separarnos. Ese es mi deseo y oración en esta tarde. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe. Hijo, vuelve a casa.